Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Lamote, Okami, Noto, Dust Sansfix, Skyler, Galex y Priscilla Brevi. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 11. Belpegor descansaba en su dominio, rodeada por el tenue resplandor de las pantallas que mostraban el brutal enfrentamiento entre Adam y Lucifer y el resto de los caídos. El caos y la violencia se desarrollaban ante ella, pero ella permanecía indiferente. Su atención vagaba perezosamente de una pantalla a otra. Vestida con una camiseta de tirantes arrugada y pantalones cortos, con la ropa interior a la vista, personificaba el desorden perezoso. Mechones de pelo violeta caían desordenadamente alrededor de su rostro, ocultando parcialmente sus ojos entrecerrados. Se rascaba el estómago distraídamente, mientras con la otra mano hurgaba en una variedad de bocadillos, tirándose a la boca lo que encontraba sin pensarlo dos veces. La gran sala del trono del anillo de la pereza, normalmente un lugar de sombría reverencia, ahora parecía una sala de estar desordenada, llena de restos de comidas pasadas y envoltorios vacíos. Los suministros médicos, el orgullo de la contribución del anillo de la pereza al infierno, estaban esparcidos al azar por todas partes, un testimonio de su desprecio por el orden. Mientras observaba a Adam golpear a los príncipes del infierno con una furia implacable, un leve destello de interés brilló en sus ojos, rápidamente extinguido por un bostezo. La ferocidad de la batalla era casi hipnótica, pero no podía reunir la energía para preocuparse. La magnitud de su lucha contrastaba marcadamente con su comportamiento lánguido, el de una gobernante de la pereza completamente desinteresada en la agitación del infierno. Por un momento se le pasó por la cabeza la idea de intervenir, pero el esfuerzo le pareció monumental y lo descartó con un gesto perezoso de la mano. Que luchen, pensó. El círculo de la pereza perduraría, como siempre, sin verse afectado por las fugaces disputas de poder y venganza. Belpegor se reclinó aún más en su sillón puff, mientras sus dedos buscaban perezosamente otro bocadillo. El mundo podía derrumbarse a su alrededor y ella seguiría siendo la misma, distante, indiferente y completamente desinteresada en los asuntos de aquellos que aún encontraban la energía para luchar. HHHNNG. Belpegor se movió en su silla con un movimiento perezoso y el suave susurro de la tela rompió el silencio de la habitación. Cogió otro bocadillo con movimientos lentos y deliberados. Los sonidos de la batalla se desvanecieron en el fondo mientras ella se acomodaba nuevamente en su cómodo estupor, contenta de dejar que el mundo fuera de su dominio continuara su agitación sin su interferencia. No le sorprendió que las cosas se pusieran tan mal. Después de todo, el infierno tenía su cuota justa de idiotas. Era solo cuestión de tiempo antes de que estallara el caos. Estaba decepcionada de que los llamados gobernantes del infierno fueran del mismo palo. Por otra parte, la introspección era más escasa que el oro aquí abajo. Por un momento, pensó en intervenir, pero rápidamente lo aplastó, lo que no, lo metió en una caja y tiró la llave. Principalmente por un par de razones. En primer lugar, el esfuerzo de subir hasta allí le pareció monumental, así que lo descartó con un gesto perezoso de la mano. Que luchen, pensó. En segundo lugar, encontró una especie de placer retorcido en observar cómo se desarrollaba el caos. El drama y la destrucción la divertían, proporcionándole una distracción bienvenida de la monotonía de su existencia. Era un momento de entretenimiento poco común en el paisaje por lo demás aburrido de Slot. En tercer lugar, simplemente no tenía motivos para luchar. Siempre le resultó evidente lo diferente que era de los demás caídos. Se llamaban a sí mismos gobernantes y príncipes del infierno, pero no lo eran. Ella no se consideraba mejor que ellos, ni pensaba que ellos estuvieran por debajo de ella. Para ella, todos eran solo un grupo de perdedores que pensaban demasiado bien de sí mismos, incluida ella. Los títulos que se daban a sí mismos no significaban mucho en el gran esquema de las cosas, y Belpegor lo sabía. Lucifer no era un rey. Lilith no era una reina. No eran príncipes. En toda la creación, solo había un rey verdadero, y él estaba mucho más allá de las pequeñas luchas del infierno. Belpegor sabía que no tenía sentido luchar. Había perdido el momento en que fue apartada de la gracia de Dios. Ella no era como Satanás, consumido por una vendetta unilateral contra el cielo, creyendo en su propio poder y en las posibilidades del infierno contra aquellos bendecidos por el Señor. Belpegor no era Satanás.
Por eso su cuerpo no era un trozo quemado de carne y escamas. Ella no era como Belcebú, que parecía creer genuinamente en algún tipo de familia, llamando felizmente a los demás hermanos y hermanas, desesperados por pertenecer a algo como si tuvieran algo por lo que valiera la pena estar juntos. Ella no era Belcebú. Por eso sus dos ojos miraban con regocijo mientras se avergonzaban frente a todo el infierno, y sus costillas permanecían a salvo dentro de su pecho. Ella no era como Asmodeo, el pobre estúpido Otzi que parecía estar dominado principalmente por su pecado, cometiendo apasionadamente un error tonto tras otro, siguiendo lealmente al mismo idiota que los había metido en este lío en primer lugar, justificándolo como resultado de su amor. La puso enferma. El único amor que valía la pena era aquel que Belpegor había sido lo suficientemente tonto como para descartar así a eones. Tal vez pasar los próximos siglos curándose con un alma y un cuerpo agrietados ayudaría a Asmodeo a llegar a la misma conclusión. Y Belpegor no era, ciertamente, como Leviatán, una bestia primordial creada con la propia tierra, que a pesar de todo su poder y su creencia de que estaba por encima de toda la creación, terminó siendo nada más que un alimento para los hijos predilectos del Señor. Ahora era una simple sombra obligada a obedecer a quienes él consideraba inferiores a él. Y, sobre todo, Belpegor no era como Lucifer. Ella podía admitir sus errores y no esconderse detrás de excusas y lugares comunes insulsos. Mammon tuvo la idea correcta. Incluso cuando el caos descendió sobre Greerrink, el payaso verde no mostró su rostro ni una sola vez. En cambio, desplegó miles de robots asesinos con la forma del duende mascota de Asmodeus. Los robots apenas duraron un segundo en el campo de batalla antes de ser aniquilados, sus carcasas de metal esparcidas como confeti en medio de la carnicería. Aún así, fue una jugada inteligente. Mostrar apoyo sin arriesgarse. Ya sea que el infierno triunfara o que el primer hombre los masacrara a todos, Mammon siempre podría adular al vencedor. Se había posicionado perfectamente, listo para cambiar su lealtad hacia quien surgiera como el nuevo poder. Era una estrategia que no requería honor, solo un agudo sentido de supervivencia y una absoluta falta de vergüenza. Tal como el hombre mismo. Belpegor estaba seguro de que también tenía otro motivo. Mammon probablemente quería minimizar su interferencia en la batalla para evitar que se cuestionara la integridad de su grupo de apuestas. Había mucho en juego y el grupo de apuestas era una mina de oro para alguien como Mammon. Prosperaba con las desgracias de los demás, convirtiendo su desesperación en ganancias. Al mantener un perfil bajo, convirtió el sacrificio de sus hermanos en entretenimiento. A él solo le importaba él mismo. Belpegor no pudo evitar sonreír ante su audacia. Era algo típico de Mammon, siempre calculador, siempre encontrando una forma de convertir el caos en oportunidad. De una manera retorcida, ella admiraba su astucia. Mientras otros luchaban y sangraban, Mammon jugaba a largo plazo, asegurando su supervivencia y sus ganancias. Encarnaba la esencia misma de la avaricia, y en este momento de agitación infernal, sus métodos parecían casi envidiables. Ella siempre tuvo un punto débil para él. Belpegor había considerado brevemente sumarse a la apuesta, una idea fugaz que despertó un extraño momento de interés. La idea de observar cómo se desarrollaba el caos y al mismo tiempo tener algo en juego en el resultado era tentadora, pero decidió no hacerlo. Sería un poco grosero hacerlo con su compañero a su lado. El mencionado compañero era un manojo de nervios, casi derribando toda la mansión con su frenético caminar de un lado a otro. La gran sala del trono, ya abarrotada de restos de comidas pasadas y envoltorios vacíos, parecía aún más caótica con su incesante movimiento. Belpegor lo observaba con los ojos entornados y una expresión de diversión distante. Su ansiedad era palpable, un marcado contraste con su propio comportamiento lánguido. A pesar de sus movimientos frenéticos, ella podía ver que intentaba mantener sus nervios bajo control. Su preocupación era evidente en cada paso que daba. No tenía miedo del resultado, eso lo sabía ella. Su ritmo no estaba impulsado por el miedo, sino por una profunda preocupación. Los sonidos de la batalla que provenían de las pantallas parecían carcomerlo, cada golpe y cada choque se reflejaban en la tensión de sus movimientos. El pecado de la pereza lo miró durante un largo momento. El hombre que por lo general hablaba apaciblemente, ¿cuánto tiempo había pasado desde que lo había visto actuar tan agitado? Relájate, dijo ella arrastrando las palabras, con la voz cargada de indiferencia. Pase lo que pase, no es como si pudiéramos hacer algo al respecto. Respiró profundamente, intentando, sin éxito, controlar sus nervios. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Están literalmente peleando en nuestro tejado. Ella se encogió de hombros.
Todo va a estar bien. Él le dirigió una mirada significativa. Ella tomó un bocado lento y deliberado de su bocadillo. El crujido rompió el tenso silencio en la habitación. La miró con incredulidad y se detuvo. La luz de la pantalla reveló su figura en un momento de pánico. Era alto, con un prolijo cabello castaño oscuro y unos ojos azules grandes y brillantes que reflejaban una mirada de asombro. Su mandíbula era fuerte, lo que contribuía a su apariencia robusta. Su vestimenta tenía un aspecto singular, casi ceremonial. Vestía una túnica larga de color crema con estampados sutiles, combinada con pantalones azul oscuro que resaltaban su imponente altura y su figura musculosa. Sin embargo, lo más sorprendente de su apariencia era lo sencilla que era. No había en su cuerpo ni una sola huella de influencia demoníaca o divina, pues no tenía ninguna. Él fue el único ser humano vivo que pisó el infierno y permaneció allí durante los últimos 8000 años. ¿Cómo puedes decir eso? Ya lo he visto todo antes. Y tú también, por cierto. Belphegor se encogió de hombros, con una sonrisa perezosa en los labios. Guerras, batallas, luchas de poder. Todo es lo mismo. Y al final, nada de eso importa realmente. Al final, solo hay una cosa que importa. Entonces supongo que no te moverás si bajan aquí, pregunta con un tono de inquietud en la voz. No, responde ella, con tono firme y los brazos cruzados en forma de X. Hace mucho que me harté de que los ángeles me golpearan. Se recuesta en su silla y siente un escalofrío nostálgico al recordar los brutales encuentros con las fuerzas celestiales. Para ser un arcángel del amor, Chamuel tenía un gancho de derecha tremendo. Ella no tenía intención de volver a experimentar su lengua lamiendo la parte posterior de su cerebro nunca más. Especialmente con el taxiarca aquí. No se trata solo del dolor, continúa, con la voz teñida de amargura. Se trata de la inutilidad de todo. Luchar contra el cielo es como intentar detener un maremoto con un balde. Lo mejor es sentarse y disfrutar del espectáculo. Su compañero la miró con una mezcla de confusión y preocupación en sus ojos. Conocía su historia, conocía las cicatrices que el cielo había dejado en su cuerpo y en su alma. Comprendía su renuencia a involucrarse en el conflicto, aunque no estuviera de acuerdo con ello. El silencio se prolongó entre ellos. Belphegor volvió a mirar la pantalla para encontrarse con la batalla en sus últimos momentos. Adam y Lucifer estaban enzarzados en su enfrentamiento final. La postura de Adam era firme, su voz firme mientras se burlaba de Lucifer, demostrando el simple acto de cerrar el puño. El contraste entre sus comportamientos era sorprendente. La confianza y el control de Adam contra el agotamiento y la desesperación de Lucifer. Por un momento, su atención se desplazó hacia su compañero. Había desaparecido el viejo y sabio amigo que había conocido. En su lugar, encontró a un niño, desesperado por obtener aprobación, con los ojos vidriosos mientras miraba su puño y una sonrisa cansada dibujada en sus labios. Su puño se cerró justo cuando la voz de Adam lo explicó a través de la pantalla. Belphegor permaneció en silencio y centró su atención en la pantalla, dejándole tener su momento. Lucifer comenzó a convocar su ataque final, el círculo mágico frente a él brillaba de manera ominosa, latiendo con energía malévola. Belphegor sintió el poder del anillo que estaba sobre él, una fuerza tangible que parecía presionar su alma. Lucifer desató su ataque y la pantalla estalló en una deslumbrante exhibición de luz y poder. La explosión se extendió hacia adelante, dejando un rastro de distorsión y destrucción a su paso. Belphegor observó con una mezcla de asombro y desapego. Había visto una buena cantidad de batallas y exhibiciones de poder, pero había algo diferente en esta. Mientras la explosión atravesaba el aire, Adam se movía con increíble velocidad y precisión. Su puño, que brillaba con una luz divina, recibió el ataque de frente. Hubo un momento de impacto, una breve pausa en la que el tiempo pareció detenerse, y luego la pantalla se volvió negra y la transmisión se cortó momentáneamente. Sin embargo, para todo el infierno, el vencedor estaba claro. Belphegor sintió que una sensación cálida la envolvía, una sensación que la transportó momentáneamente de regreso al cielo, al abrazo divino del Señor. Fue un momento fugaz, un breve respiro del caos y la agitación del infierno. Por un segundo, cerró los ojos y se permitió disfrutar del recuerdo de esa presencia divina, de la paz y la serenidad que traía consigo. Pero demasiado pronto, el momento pasó y una vez más se enfrentó a la dura realidad del infierno. La batalla había terminado. Ella fue la primera en sentirlo. Un momento antes de que volviera la transmisión, Belphegor percibió un cambio en la atmósfera, un cambio sutil pero innegable en el aire del anillo de la pereza.
Como cuidadora de este reino, en sintonía con cada uno de sus matices, sintió que el cielo sobre el anillo parecía abrirse como si diera paso a algo monumental. Luego, con una rapidez surrealista, la figura de Lucifer se desplomó hacia el suelo, un descenso oscuro y siniestro que contrastaba marcadamente con el suave aterrizaje de Adam a su lado. El primer hombre se arrodilló junto al arcángel caído, su postura era una mezcla de reverencia e indagación, sus palabras se perdieron ante los sensores auditivos dañados de los drones. Sin embargo, como guardiana de este dominio, todas las resonancias dentro de él eran suyas para percibir. Mientras la escena se desarrollaba en la pantalla, Belphegor no pudo evitar sentir una oleada de emociones encontradas. La gravedad de la pregunta de Adam, no escuchada pero sentida profundamente, permaneció en el aire. Sin darse cuenta, se volvió hacia su compañero con los ojos muy abiertos. En ese fugaz instante, la verdad de su situación se hizo evidente. El horror que se apoderó de los rasgos de su compañera reflejó la agitación en el propio corazón de Belphegor. No intercambiaron palabras ni se ofrecieron garantías. No era necesario. Él entendió. Mientras el sonido volvía a la señal y los gritos de Lucifer llenaban el aire, Belphegor permaneció concentrada en su compañero, observando cómo su expresión cambiaba con cada momento que pasaba. Estaba claro que los acontecimientos que se estaban desarrollando le estaban pasando factura, su estado mental se estaba deteriorando con cada segundo que pasaba. Caín. Gritó y en un instante estuvo a su lado. Entonces todo el infierno escuchó a Lucifer pronunciar palabras que nunca debía pronunciar. Padre, deseo confesarme. A Belphegor se le heló la sangre al presenciar el impensable desarrollo que ocurría en su tierra. El pecado del orgullo, Lucifer, aceptó la humildad. El guardián del infierno había caído y, con su descenso a la vulnerabilidad, la estructura misma del infierno comenzó a temblar. La realidad misma parecía sangrar a medida que se abrían grietas, lo que indicaba un cambio profundo en el inframundo. En ese momento, toda la creación pareció contener la respiración. El equilibrio de poder había cambiado y las consecuencias eran inimaginables. En medio del caos y la agitación, Belphegor se dio cuenta de algo. El sello se debilitó. La barrera que separaba los reinos de los vivos y los muertos, el límite que mantenía a raya a las fuerzas del cielo y del infierno, ahora era vulnerable. La esencia misma del infierno pareció retroceder de miedo. El suelo se sacudió violentamente y se abrieron grietas que liberaron torrentes de energía oscura y arremolinada. Los gritos de los condenados se mezclaron con los rugidos de la locura encarnada, creando una cacofonía de terror que reverberó en los tres reinos. Mientras reinaba el caos y el mundo temblaba, Belphegor se dio cuenta de que la hora más oscura de la creación había llegado. La raíz de todo mal se estaba manifestando. La ira de un padre capítulo 12. Todos los ángeles fueron creados en pares, masculino y femenino, dos partes de un todo. Uriel y Aniel. Serapiel y Gabriel. Rafael y Jopiel. Sadiquiel y Raguel. Casiel y Chamuel. Y finalmente, los últimos en ser creados, Miguel y Samael. Desde el principio quedó claro que no eran iguales. Michael, la taxiarca, sobresalía en todas las cosas. Era un faro de fuerza, un modelo de virtud. Lideró los ejércitos del cielo con una determinación inquebrantable, y su presencia era un testimonio del poder y la gracia del Señor. Samael, el portador de la alegría, era igualmente hermoso y poderoso, pero lo atormentaba una sombra en su interior, un complejo de inferioridad que susurraba sobre su incompetencia en comparación con su hermana y los otros arcángeles. A pesar de ser uno de los 7 encargados directamente de mantener y expandir el universo en ausencia del Señor, Samael sentía una constante sensación de insuficiencia. Se encontraba entre los otros arcángeles en pareja y en armonía. Sin embargo, Samael no podía librarse de la sensación de que era inferior, una mitad defectuosa del todo. Recordó su creación, el momento en que abrieron los ojos por primera vez al esplendor del cielo. Michael, con su radiante belleza y su poderosa presencia, asumió su papel con facilidad. Ella encarnaba la fuerza y la justicia del Señor. Samael, aunque también era una criatura de luz, sintió una sombra dentro de él, una duda que le susurraba sobre su incompetencia. Las hazañas de Michael fueron celebradas, sus victorias en batallas celestiales fueron cantadas en los cielos. Ella fue la primera en liderar, la primera en cumplir las órdenes del Señor. Samael, aunque hábil y hermoso, se vio eclipsado. Sus logros, aunque significativos, nunca parecieron estar a la altura de los de su hermana. Al poco tiempo, pareció no poder compararse con ninguno de sus hermanos. Intentaron tranquilizarlo. No podían porque no entendían lo que era sentirse inadecuado. Él fue una creación del Señor.
Se suponía que Samael era perfecto. Con el tiempo, esa inferioridad se fue agravando. Era un veneno sutil, una herida silenciosa. Samael la enmascaraba con orgullo y ambición, ocultando su creciente resentimiento tras una fachada de confianza. Pero en el fondo, el sentimiento de ser inferior, de sentirse incompleto sin Michael, lo carcomía. Su vínculo, que alguna vez fue puro y fuerte, comenzó a desgastarse. Michael, siempre el guerrero obediente, notó el cambio, pero no podía comprender la profundidad de la confusión interna de Samael. Ella le tendió la mano, pero él la apartó, incapaz de admitir sus sentimientos de incompetencia. No podía soportar que lo vieran como débil, especialmente ella no. Sin embargo, por mucho que lo intentara, nunca le resultaba más fácil. Samael fue reprendido y rechazado una y otra vez. Sus ideas fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado volátiles, excesivas, insuficientes, etc. Cada rechazo avivaba las llamas de su resentimiento, cada despido profundizaba el abismo que lo separaba de sus hermanos. Vio cómo Michael, su hermana antaño amada, ascendía al papel de regente en ausencia del señor, mientras que él seguía siendo un paria, dejado de lado y olvidado. Su amargura se transformó en ira, su ira en desafío. Se negó a aceptar su destino de paria, de ser inferior. Les demostraría que estaban equivocados, les mostraría su valor. Entonces se escuchó nuevamente la orden del Señor. El hombre fue creado. Los ángeles no perdieron tiempo en preparar un reino para el hombre. Por supuesto, Samael no formaba parte de él. Temían que pudiera arruinarlo con su influencia. Así que lo enviaron a cuidar de las estrellas. Este es tu lienzo, le dijeron. Deja que tu imaginación y tus ideas pinten la creación. Ve a practicar tus ideas donde no importen. Simplemente no nos arruines esto, quedó sin decir. Y así, el portador de alegría se convirtió en el portador de luz. A pesar de haber encontrado finalmente una salida, Samael se encontró aislado, sus grandes ideas relegadas a los confines del cosmos. Dio forma a las galaxias, encendió estrellas y observó cómo los mundos cobraban existencia. Sin embargo, cuanto más creaba, más amargura sentía en su interior. La belleza de su obra le parecía hueca, un consuelo vacío para la exclusión que sentía. Mientras tanto, sin su participación, el reino estaba terminado, listo para recibir la obra maestra del Señor. Un jardín, lo llamaría más tarde el hombre. El jardín del Edén. Samael observó desde lejos cómo los ángeles celebraban su creación. Vio la alegría y el orgullo en sus rostros, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Lo carcomía la sensación de ser un extraño, un mero espectador de los grandes designios del cielo. Su resentimiento se enconó, una semilla oscura que se arraigó en su corazón. No podía evitar sentir que su potencial estaba siendo desperdiciado, que su brillantez no era reconocida. El jardín del Edén, un paraíso en la tierra, era un testimonio de lo que él nunca podría ser parte. Era perfecto, sereno, todo lo que no se le permitía tocar. Tomó una decisión y se coló en el jardín, decidido a ver qué tenía de especial el hombre, para que su existencia fuera anunciada por el mismo Señor. Mientras recorría el exuberante paraíso, Samael se maravilló ante la belleza del jardín del Edén. Todo parecía irradiar vida y vitalidad, desde los imponentes árboles hasta las delicadas flores. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores y el suave sonido del agua que corría calmaba su mente atribulada. Finalmente, se encontró con el hombre, Adán, el primero de su especie. Adán no se parecía a nada que Samael hubiera visto jamás, era el ser más hermoso que había visto jamás. Observó cautivado cómo Adán se ocupaba del jardín, nombrando a los animales y cuidando las plantas con delicadeza. La curiosidad ardía en Samael mientras observaba a Adán. ¿Qué había en esta criatura que había cautivado la atención del Señor? ¿Qué lo hacía tan especial? Mientras observaba, Samael empezó a comprender. Adán poseía una chispa divina que lo diferenciaba del resto de la creación. Era más que una criatura. Era un ser capaz de pensar, de sentir, de elegir. Fue entonces cuando Samael se dio cuenta de la verdadera naturaleza del hombre. No era una creación más, era un reflejo de lo divino, un testimonio del poder y la creatividad del Señor. Adán fue hecho a su imagen. Mientras Lucifer se acercaba inconscientemente, su presencia alertó al primer hombre, Adán. Este se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver al magnífico ángel que tenía delante. A pesar de la solemnidad del momento, una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Adán, un gesto de alegría pura e inocente al ver a este nuevo ser en el jardín. Hola, soy Adán. ¿Cómo te llamas, ángel? Allí, Samael hizo su primer amigo.
Pronto, las visitas de Samael se convirtieron en algo común. Samael encontró en Adán un espíritu afín, alguien que no lo juzgaba por su pasado, sino que lo aceptaba por lo que era. Pasaban horas explorando el jardín, ayudando a Adán a ponerle nombre a los animales y maravillándose con las maravillas que los rodeaban. La curiosidad de Adán era contagiosa, y Samael se encontró compartiendo historias de las estrellas y las galaxias, pintando imágenes vívidas del universo más allá de su paraíso. Samael, ansioso por impresionar a su nuevo amigo, Adán, a menudo exageraba sus historias y habilidades. Le contaba a Adán historias de sus aventuras entre las estrellas, presentándose como un gran explorador y aventurero. Describía con gran detalle las maravillas de las galaxias y embellecía sus historias para hacerlas más emocionantes y grandiosas. También intentaba demostrar su conocimiento y sabiduría, a menudo ofreciendo consejos y perspectivas que creía que impresionarían a Adán. Hablaba con seguridad, incluso cuando no estaba completamente seguro de lo que decía, con la esperanza de parecer erudito y sabio a los ojos de Adán. Adán siempre parecía impresionarse con las historias o alardes de Samael. Escuchaba con paciencia, asentía con la cabeza y sonreía, pero mostraba el asombro o la admiración que Samael ansiaba. Esto solo alimentó el deseo de Samael de impresionar, empujándolo a exageraciones mayores y a historias exageradas. En su afán por presumir, Samael a menudo se vio atrapado en su propia red de mentiras, luchando por mantener la fachada del gran aventurero y sabio que había creado. Sin embargo, a pesar de sus defectos, Adán siguió siendo un amigo leal, siempre paciente y comprensivo, incluso cuando las historias de Samael desafiaban los límites de la credibilidad. Al mirar atrás, Lucifer estaba seguro de que Adán vio a través de él, pero siempre siguió el juego porque eso hacía feliz al ángel. Su amistad se fortalecía cada día. Corrían hasta la copa de los árboles más altos, nadaban en el río de aguas cristalinas y construían juntos una casa en el árbol, un santuario donde podían retirarse y hablar de sus esperanzas y sueños. En esos momentos, Samael sentía una sensación de paz y alegría que nunca antes había experimentado. La sencilla sabiduría y aceptación de Adán le dieron un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Mientras caminaban por el jardín, Lucifer y Adán compartieron sus pensamientos y sueños. Lucifer habló de su anhelo de ser más que un simple cuidador de las estrellas, de ser reconocido por sus ideas e innovaciones. Adán, a su vez, compartió su asombro por el mundo que lo rodeaba y su entusiasmo por descubrir nuevas plantas y animales. Samael conservaría esos recuerdos por el resto de su vida. Luego, se creó al segundo ser humano. Se la llamó Lilith, creada para ser la igual y compañera del primer hombre, destinada a gobernar el Edén junto a él. Adán recibió a Lilith con entusiasmo y durante años fueron inseparables. Exploraron juntos el vasto jardín, nombrando a los animales y maravillándose de las maravillas que los rodeaban. Pero a medida que pasaba el tiempo, una sombra se adentraba en su paraíso. Lilith empezó a dudar de sí misma, a compararse con Adán y a sentirse inadecuada. Vio su confianza, su capacidad para nombrar y dar forma a su mundo, y cuestionó su propio valor. Samael observó cómo se desarrollaba todo esto y reconoció los signos familiares de inferioridad que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Vio la brillantez de Lilith, su creatividad, pero ella no podía verla. Solo veía lo que no podía hacer, lo que Adán podía hacer sin esfuerzo. Al poco tiempo, Lilith comenzó a cuestionar las órdenes de los ángeles, cuestionando por qué ella y Adán debían seguir las directivas de seres que nunca habían visto ni con los que habían hablado. ¿Por qué debían ser relegados a ser meros cuidadores del Edén cuando eran capaces de mucho más? Adán, dividido entre su lealtad a los ángeles y su preocupación por Lilith, intentó razonar con ella para hacerle ver la importancia de la obediencia y la humildad, pero el espíritu rebelde de Lilith no pudo ser reprimido. Un fatídico día, los ángeles enviaron un mensaje diciendo que Lilith y Adán iban a tener hijos que heredarían el Edén. Lilith, envalentonada por su creciente descontento, se negó. No soportaba la idea de traer hijos a un mundo donde estarían subordinados a seres invisibles, donde su potencial estaría limitado por las reglas de otros. Adán, dividido entre su deber hacia Lilith y su deber de obedecer a los ángeles, le suplicó que lo reconsiderara. Lilith se negó. La pareja, que en otro tiempo era inseparable, se distanció. Su vínculo se vio tensado por los sentimientos de incompetencia de Lilith y la paciencia cada vez más débil de Adán. Las discusiones aumentaron y su separación se hizo cada vez más prolongada. Finalmente, se establecieron en lados opuestos del jardín. Adán se acercó a los ángeles en busca de consejo, buscando orientación tras la partida de Lilith. Ellos escucharon su relato de aflicción, su voz cargada de tristeza y confusión.
No te has equivocado, Adán, sus voces resonaron como un coro de viento entre los árboles. Sigue siguiendo la voluntad del Señor, como siempre lo has hecho. El Edén es tu hogar y tu deber es cuidarlo y honrar los mandamientos del Señor. Adán tomó en serio sus palabras y se tranquilizó en su camino. Samael, por otro lado, se sintió perdido. Había intentado razonar con Adán para hacerle entender la perspectiva de Lilith, pero sus esfuerzos fueron en vano. La postura de Adán era inquebrantable, su creencia en su propia rectitud era inquebrantable. Sin embargo, estaba claro que la separación lastimaba al primer hombre. Incluso si no era amor, le importaba. Y esa preocupación lastimó a Adán. A Samael no le gustaba ver a su amigo herido. No es como si no pudiera entender el punto de vista de Lilith. Estoy cansado de tener la misma conversación, Samael. La voz de Adán era firme, resuelta. No he hecho nada malo. Es Lilith quien debe humillarse y aceptar su lugar. Fue un duro recordatorio para Samael, un reflejo de sus propias luchas con la incompetencia y la aceptación. Las palabras resonaron en su mente, con una amarga ironía en su repetición. Humíllate, Samael. Las mismas palabras que había escuchado cada vez que se atrevía a sugerir algo diferente, algo nuevo. Pero las palabras de Adán fueron definitivas, dejando a Samael con una sensación de resignación. Lo intentó otra vez más. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta. ¿Por qué estás tan obsesionado con mis discusiones con ella? Preguntó Adán, con frustración en la voz. Se levantó de su lugar en la orilla del río y sacó las piernas del agua. Lo siento, Adán. Yo solo quería que Adán entendiera cómo se sentía Lilith. Entonces tal vez sus hermanos podrían entender cómo se sentía. Se supone que deberías estar aquí, le dijo Adán mientras comenzaba a alejarse, rumbo al bosque. Estoy cansado, Samael. Adán, dijo Samael débilmente. Solo estoy cansado, Samael. Me voy a dormir. Hablaremos en otro momento. Al día siguiente, el portador de luz regresó a su lugar de encuentro habitual. Adán no estaba allí. Pronto, el tiempo que Samael pasaba con su amigo se hizo cada vez menor. Un día, Samael recibió permiso para entrar al jardín con sus hermanos, sin necesidad de entrar a escondidas. Era una ocasión poco frecuente, ya que los ángeles rara vez se aventuraban en el jardín. Adán y Lilith fueron llevados ante ellos, los primeros humanos en estar juntos por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. La atmósfera era tensa mientras los ángeles se reunían alrededor, observando la escena que se desarrollaba frente a ellos. Adán se mantenía erguido, con un porte orgulloso, mientras que Lilith parecía más reservada, con la mirada baja. El contraste entre ellos era marcado, resaltando la grieta que había crecido entre la pareja, que alguna vez fue inseparable. Mientras Samael observaba, sus hermanos formaban un círculo alrededor de Adán, colmándolo de elogios y consejos. Hablaban de sus virtudes, su fuerza, su sabiduría. Lo elogiaban por su lealtad al Señor y su dedicación a sus deberes. Adán se mantenía erguido, disfrutando de sus palabras, y su orgullo crecía con cada cumplido. Mientras tanto, Lilith se mantenía apartada, su presencia casi olvidada a la sombra de la gloria de Adán. Samael la observaba de cerca, viendo el dolor y el resentimiento en sus ojos. Era una criatura de inmenso poder y potencial, pero estaba relegada a un segundo plano, eclipsada por el resplandor de Adán. De repente, se dio cuenta de que Adán y Miguel eran el centro de atención, radiantes y brillantes. Adán, alto y orgulloso, exudaba una fuerza serena, mientras que Miguel, con su belleza etérea y su presencia imponente, brillaba con un resplandor innegable. Los dos juntos parecían encarnar la esencia misma del favor divino. Samael observaba desde la periferia, su mirada oscilaba entre Adán y Miguel. Los ángeles que los rodeaban colmaban de elogios y admiración a la pareja. Sus voces formaban un coro armonioso que celebraba las virtudes de Adán y la fortaleza de Miguel, mientras Lilith y Samael permanecían en el borde, eclipsados por lo que se suponía que era su otra mitad. Dos partes de la mitad, pero nunca iguales. La injusticia de todo aquello le impactó profundamente. ¿Cómo era posible que unos seres creados en pares, destinados a complementarse, recibieran un trato tan desigual? A Samael le dolía el corazón por Lilith, pues comprendía perfectamente el dolor de sentirse inadecuado. Quería acercarse a ella, ofrecerle consuelo y apoyo. En ese momento, Samael vio un reflejo de sí mismo en Lilith. Vio la lucha por el reconocimiento, el deseo de ser vista y valorada. Vio el potencial de grandeza que yacía latente en su interior, esperando a ser liberado. Mientras los ángeles continuaban alabando a Adán y a Miguel, Samael respiró profundamente y se acercó a Lilith.
Podía ver la tensión en su postura, la forma en que apretaba las manos a los costados y el fuego que brillaba en sus ojos a pesar de su actitud apacible. Allí, Samael hizo su segundo amigo. La conexión de Samael con Lilith se hizo más profunda con cada día que pasaba. Su sensación compartida de sentirse eclipsados y pasados por alto forjó un vínculo entre ellos que no se parecía a nada que Samael hubiera experimentado antes. Admiraba la fuerza y la resistencia de Lilith, su determinación de demostrar su valía a pesar de las constantes comparaciones con Adam. Allí, Samael se enamoró. Sus encuentros secretos se convirtieron en una fuente de consuelo e inspiración para ambos. Hablaban durante horas, compartiendo sus esperanzas y temores, sus sueños y frustraciones. Samael se sintió atraído por Lilith de una manera en la que nunca antes se había sentido atraído por nadie. Su espíritu fogoso y su feroz independencia lo cautivaron, y no pudo evitar enamorarse de ella. Pero este amor tuvo un gran costo. Samael sabía que al amar a Lilith estaba traicionando a su primer amigo, Adán, quien permaneció ajeno a la creciente conexión entre su pareja y el ángel. Samael también sintió el peso de su traición hacia sus hermanos, los otros ángeles que habían confiado en él para cumplir con sus deberes y seguir la voluntad del Señor. A Samael le dolía el corazón al saber que lo habían traicionado, pero no podía negar sus sentimientos por Lilith. La amaba con una pasión que lo consumía, un amor que lo hacía estar dispuesto a arriesgarlo todo. Era solo cuestión de tiempo antes de que Uriel los encontrara. El desprecio que sentían sus hermanos por él se profundizó y se transformó en odio absoluto. Adam, que antes había sido su amigo, ahora lo miraba con desprecio, como si Samael y Lilith estuvieran por debajo de sus pies. Y Miguel, su otra mitad, el que debería haber estado a su lado, quiso matarlos a ambos. Al final, despojado de sus deberes y títulos, Samael, junto con Lilith, fue desterrado del jardín del Edén. Abandonados en los confines del paraíso, esperaron el regreso y el juicio del Señor. Pero incluso en el exilio, Samael encontró consuelo en los brazos de Lilith. Su amor, aunque prohibido, siguió siendo fuerte, un faro de luz en su hora más oscura. Juntos, se enfrentaron a lo desconocido, decididos a forjar una nueva vida para ellos, lejos del paraíso que una vez habían conocido. Aún así, no tenía derecho a hacerlo. Samael todavía extrañaba a su primer amigo. Samael no podía quitarse de encima el dolor que sentía en el corazón por su primer amigo. Extrañaba a Adam, extrañaba los días de inocencia y amistad que habían compartido. Sabía que había traicionado a Adam, a sus hermanos y a su deber, pero el vínculo que una vez compartieron aún perduraba en su alma. En los momentos tranquilos de la noche, cuando Lilith dormía pacíficamente a su lado, Samael miraba las estrellas y se preguntaba si Adam alguna vez pensaba en él. Se preguntaba si Adam le guardaba rencor, si se arrepentía de su amistad o si había seguido adelante, dejando a Samael atrás, en el polvo de su vínculo destrozado. A medida que pasaba el tiempo, el mundo avanzaba y se añadió una nueva criatura a la creación. Eva fue creada. Intrigado, Samael se coló de nuevo en el jardín para ver cómo estaba su primer amigo y el nuevo miembro de su pequeña familia. Eva era diferente a Lilith, más bajita pero con un parecido con Adán que era innegable. Samael observó cómo Adán la miraba con ojos que brillaban con un tipo de cariño diferente al que Adán había albergado hacia Lilith, incluso en sus momentos más serenos, un amor que era nuevo y floreciente. Para Samael era claro que Adán era un tonto en el amor. A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, Samael sintió una oleada de alegría en su corazón. Ver a Adán feliz, verlo con alguien que podía brindarle alegría y compañía, llenó a Samael de una sensación de paz. Tal vez, pensó, así era como estaba destinado a ser desde el principio. Samael estaba muy contento. Sin embargo, Lilith, al oír la noticia, no se puso tan contenta. Su profundo complejo de inferioridad se descontroló. Temía que la desharían, que la borrarían de la existencia, ahora que Eva había sido creada para ser la compañera de Adán y la madre de sus hijos. La comprensión de que ya no era necesaria para el propósito para el que había sido creada la golpeó profundamente, llenándola de una profunda sensación de fracaso y temor. La idea de ser dejada de lado y considerada un fracaso era insoportable para Lilith. Ella había sido creada para cumplir un papel, ser igual a Adán y asegurar la continuidad de su especie. Ahora, con la llegada de Eva, se veía obsoleta, ya no era necesaria ni deseada en el paraíso al que llamaban hogar. El miedo a ser destruida, a enfrentarse al olvido y a lo desconocido consumía a Lilith. Se sentía perdida, a la deriva en un mundo que ya no tenía lugar para ella.
La idea de que su existencia llegara a su fin, de ser borrada del tapiz de la creación, la llenaba de un terror profundo y persistente. Las sombras del Edén parecían susurrar su nombre, haciéndose eco de sus miedos y dudas. El paraíso, que alguna vez fue vibrante, ahora se sentía como una prisión, y su belleza se burlaba de su sensación de incompetencia. Cada respiración de Lilith se sentía pesada, cargada con el peso de su inminente obsolescencia. Samael se sintió impotente al ver a Lilith derrumbarse. Por más que intentó tranquilizarla, sus temores solo parecían hacerse más fuertes, convirtiendo sus pensamientos en una oscura espiral de desesperación. ¿Y si Lilith tuviera razón? En realidad, nunca fueron desterrados, sino que simplemente fueron desterrados hasta que el Señor regrese y los juzgue. Michael, que actuaba como regente del Señor en su ausencia, ya había decretado su destino: morir. Era una cruda realidad que Samael no podía quitarse de encima. Una espada pendía sobre sus cabezas, lista para caer en cualquier momento. ¿Había regresado? ¿Había ya emitido Dios su juicio? En ese fatídico momento, mientras el peso de su inminente destino se cernía sobre ellos, Samael y Lilith compartían un entendimiento silencioso. Su única posibilidad de sobrevivir, o al menos de obtener un respiro temporal de su inminente ejecución, residía en un acto desesperado. Eva tenía que ser considerada un fracaso. Pero no se trataba de un fracaso cualquiera. Tenía que ser vista como el mayor fracaso de todos, un marcado contraste con la perfección divina que fue creada para encarnar. Esto la convertiría en la encarnación del único pecado que no puede ser perdonado, el mandamiento fundamental grabado en las almas mismas de la humanidad: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Samael no se cuidaba a sí mismo. Sin embargo, por Lilith, él haría cualquier cosa. Y así lo hicieron. Mientras los arcángeles se ocupaban de los últimos detalles de la creación, moldeando la tierra y domando a las bestias primordiales que vagaban por la tierra, Samael y Lilith aprovecharon su oportunidad. Entrar furtivamente al jardín del Edén no fue difícil y esperaron pacientemente hasta que Eva estuvo sola. Eva no ignoraba su presencia. Sabía de Samael y Lilith, los caídos, los marginados. Sin embargo, cuando se acercaron a ella, dudó, insegura de sus intenciones. Samael y Lilith intentaron presentar su ofrecimiento como un regalo, una forma de liberarla verdaderamente de los confines del jardín, de hacerla apreciar toda la creación en su totalidad. Hablaron de conocimiento, de entender el mundo y a sí mismos de una manera que antes les era desconocida. Pero Eva se negó. Ella se negó no porque estuviera entretejido en su alma, no porque los ángeles se lo dijeron, ni siquiera porque el Señor le ordenó que no lo hiciera. Adán me dijo que no lo hiciera, dijo simplemente. En esas palabras, Samael y Lilith oyeron algo más que obediencia. Oyeron una confianza profunda e inquebrantable, un amor que superaba todo lo demás. La confianza de Eva en Adán era profunda, su fe en él, inquebrantable. Así que usaron ese amor contra ella. Se apoyaron en ella y sus palabras tejieron un tapiz de dudas e inseguridad. Hablaron de la grandeza de Adán, pintándolo como un modelo de virtud y perfección, su brillantez brillando como un faro en la oscuridad. Destacaron lo divino que era, cómo se destacaba por encima de todos los demás, incluida Eva. ¿Cómo podrías tú, una simple mujer, estar a su altura? Insinuaron. Los ángeles ya habían considerado a una esposa inferior. ¿Quién puede decir que no volverá a suceder? Sus palabras calaron hondo y plantaron semillas de duda en la mente de Eva. Empezó a cuestionarse a sí misma, a compararse con Adán y a sentirse deficiente. El miedo a ser considerada inferior, a no estar a la altura de la grandeza de Adán, la carcomía. Poco a poco, la duda fue creciendo en el interior de Eva, como una enredadera que se enroscaba alrededor de su corazón. Se encontró mirando de reojo a Adán, observándolo con una mezcla de admiración y temor. Cada una de sus acciones parecía poner de relieve sus propias deficiencias, reforzando la idea de que nunca podría estar a su altura. A medida que pasaban los días, la confianza de Eva se desvanecía. Se volvía más vacilante, más insegura de sí misma. Las tareas sencillas de cuidar el jardín y los animales se convertían en desafíos abrumadores, ya que se comparaba constantemente con la maestría aparentemente sencilla de Adán. Samael y Lilith observaban con una mezcla de satisfacción y lástima. Habían logrado plantar la semilla de la duda en la mente de Eva, sembrando la discordia que eventualmente la llevaría a su caída. Eva, querida, comenzó Lilith, con la voz llena de falsa simpatía, debes comprender que Adán es especial. Fue creado a imagen del Señor, perfecto en todos los sentidos. Es natural que tú, siendo una simple mujer, tengas dificultades para estar a su altura. Samael asintió con la cabeza. En efecto, Eva.
Adán es la cumbre de la creación, el elegido del Señor. Debes sentirte honrada de ser su compañera, de que se te permita compartir su grandeza. Eva escuchó, con el corazón apesadumbrado por la duda y la inseguridad. Siempre había confiado ciegamente en Adán, pero ahora se encontraba cuestionándolo todo. ¿Podría realmente ser su igual? ¿Podría alguna vez tener la esperanza de igualar su perfección? ¿Qué debo hacer?, preguntó ella, con su voz apenas por encima de un susurro. «Podemos ayudarte», dijo Lilith, con un tono cargado de dulces mentiras. «Hay un árbol en el centro del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Come de él y obtendrás la sabiduría y la comprensión que buscas. Ya no te sentirás incompetente y ya no te agobiarán las dudas. Serás digno de Adán. Y tal vez lo será», pensó Samael. Si Eva cometiera este pecado, Lilith podría salvarse. Eva será considerada defectuosa, pero aún así tendrá a Adán. El amor que Adán sentía por Eva no era diferente del que Samael sentía por Lilith. Pase lo que pase, el primer hombre no abandonará a Eva. Será desterrado con ella. Y tal vez, solo tal vez. Después de maldecir a Samael durante eones por lo que había hecho, en algún lugar, en un futuro lejano, él volverá a llamar a Samael su amigo. Eva dudó, sus ojos oscilaban entre Lilith y Samael. Sabía que la estaban llevando por mal camino, que sus palabras tenían la intención de engañarla. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Finalmente, con el corazón apesadumbrado y las manos temblorosas, Eva extendió la mano y arrancó el fruto prohibido del árbol. Respiró profundamente, cerró los ojos y le dio un mordisco. Y en el séptimo cielo, los tiernos reanudaron su canto. El Señor ha regresado.